Buenas noches. Mañana se conmemora un día más del Día Internacional de la Mujer y sabemos que va a haber una agenda importante mañana y lo que queda del mes. Por eso hemos querido invitar hoy a la directora regional del CERNAM, a Jacqueline Castillo, para hablar sobre esta fecha, pero también sobre los diversos temas de importancia que se están viendo en el Congreso, por ejemplo, en relación a los temas relacionados con la mujer. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muy bien. Primero que nada, mañana hay una actividad, cuéntanos de qué se trata, pueden ir todas las mujeres. Cuéntanos. Bueno, primero contarle a quienes nos ven que este 8 de marzo, como todos los 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, fecha que se conmemora y no se celebra. Eso hay que tenerlo claro. Claro, porque a raíz de una lucha que dieron muchas mujeres en Estados Unidos por derechos laborales, ellas fueron quemadas en una empresa y a raíz de eso, digamos, se instala a través de la ONU el Día Internacional de la Mujer. Fecha que claramente en todos los países del mundo se conmemora, pero también para nosotros tiene una connotación bastante especial en el sentido que claramente lo que queremos relevar de esta fecha son los avances en los cuales las mujeres van, digamos, aumentando sus derechos en la sociedad. Hay que, no sé, quizás hacer un poco de historia en que nuestras bisabuelas, por ejemplo, no podían ni entrar ni a la universidad y tampoco podían votar. Hoy día algo tan común, digamos, para nosotras, para las hijas, para las sobrinas, pero que claramente tenemos que seguir avanzando en términos de poder igualar esta cancha entre hombres y mujeres, donde todavía tenemos brechas bastante grandes en lo salarial. Las mujeres todavía ganan casi el 30% menos que los hombres. En nuestro país, mayoritariamente quienes son violentadas son las mujeres. 3 de cada 3 mujeres, una mujer es violentada en nuestro país. Por supuesto, las cifras de femicidio no baja, digamos, en lo absoluto, como tampoco bajan los casos de violencia intrafamiliar, casi llegando al 3er lugar a nivel nacional. Y a nivel regional, en los casos de violencia estamos por ahí también, pero afortunadamente no tenemos mujeres fallecidas. Por supuesto que este acto conmemorativo para nosotros como Servicio Nacional de la Mujer también quiere destacar de alguna manera estos casi 2 años de gobierno de la presidenta Bachelet, en lo que claramente el Servicio Nacional de la Mujer también ha avanzado y donde se han promulgado ciertas acciones que por supuesto también benefician a las mujeres. Hoy día contar con una ley para las trabajadoras de casa particular es un tremendo avance, como también lo es, por ejemplo, la ley para las manipuladoras de alimentos. Hay que recordar que las manipuladoras trabajaban de marzo a diciembre y enero y febrero quedan botadas. Claro, había que esperar marzo que llegara nuevamente la pega, entonces claramente también regular ahí un poco su situación. Como también lo es, por ejemplo, la discusión que se dio y que favorablemente fue un beneficio, como el sistema de cuotas en el sistema binominal, que es una tremenda necesidad para las mujeres que el Parlamento tenga mayor representación, es decir, no podemos tener hoy día 14 o 16 parlamentarias de 120 diputados y no podemos tener 8 senadoras de 36, entonces claramente también hay que hacer una incidencia mayor con respecto a lo que significa la representación política, no solamente a nivel regional, sino que también a nivel país. Son una serie de cosas, como también hoy día los padres tienen derecho, ¿cierto?, al permiso de alimentación, que antes solamente era un beneficio de las mujeres, y eso claramente también en el marco de cómo vamos avanzando en la corresponsabilidad, es decir, los hijos y las hijas son responsabilidad de ambos, no solamente de la madre, y en ese sentido también cómo propiciamos los mismos derechos y las mismas igualdades para que el hombre también se haga responsable y se haga cargo de lo que le compete en términos de la paternidad y de alguna manera también ser corresponsable dentro de esta relación, ¿cierto?, con su pareja y obviamente con lo que significa la crianza. Por tanto, hay una serie de cosas también que se podrían seguir nombrando en lo que significa estos 2 años, casi 2 años de gobierno que se cumplen el próximo viernes 11. Pero sin duda también uno de los proyectos que para nosotros nos llena de alegría y de satisfacción es contar con el nuevo Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Eso cuándo partiría ese ministerio definitivamente? El ministerio está aprobado el año pasado y en abril de este año debería ya, digamos, estar el cimiento, por así decirlo, más o menos claro de cómo se va a dar en las regiones, porque tú has de saber que hay que instalar 15 CEREMI, digamos, en cada una de las regiones, donde claramente va a tener que instalarse una CEREMI con su equipo y ahí todavía, digamos, no hay claridad cómo pasa esto ahora con las actuales directoras, cómo pasa con los actuales equipos. Hay todo un proceso de
de conformación que se está viendo. Esto es una estructura administrativa importante, no es fácil llegar a Por supuesto, es un nuevo ministerio, es una nueva institucionalidad donde el CERNAM va a ser parte de ese ministerio, no desaparece el Servicio Nacional de la Mujer, por tanto, ahí también hay para nosotros una tremenda alegría, lo digo porque contar con un ministerio a un año, digamos, del gobierno de la presidenta Bachelet, el primer ministerio creado como compromiso presidencial, por supuesto que nos llena de orgullo, como también estas 25 nuevas casas de acogida a nivel nacional, donde mujeres que viven situaciones de violencia grave pueden llegar con sus hijos e hijas, de alguna manera arrancando del agresor, ¿cierto?, en este dispositivo de seguridad, y por supuesto también los centros de la mujer, que a nivel de todo el país también se han instalado para que las mujeres puedan tener asesoría legal y psicosocial también, que es tan importante cuando las mujeres están obviamente viviendo en una situación de violencia. Lo que nos queda ahora pendiente y que es lo más complejo es lo que hablábamos hace un ratito. En la previa estábamos hablando. En la previa es la ley de interrupción del embarazo en las 3 causales, que debió haber sido aprobada en enero, se traspapeló de alguna manera. Se tironeó un poco la votación y lamentablemente quedó ahora para marzo, pero ya ha pasado los procesos más difíciles y esperamos que ahora ya ha terminado el paso por Constitución, por la Cámara y por la Comisión, ahora entra el Pleno para la votación general. Pero ¿tú crees que va a caminar bien? Porque claramente hay una presión fuerte en sectores importantes de la democracia cristiana, para qué decir la UDI. Por suerte hay algunos sectores de derecha que sí apoyan el proyecto, pero parece que la piedra de tope está siendo el tema de los casos de violación. ¿Creen como gobierno que van a contar con los votos necesarios para poder sacar adelante el proyecto? Yo creo que este es un año bastante complejo, es un año de elecciones municipales también, es casi una previa, digamos, a la que viene en las parlamentarias y en las presidenciales. Y aquí yo creo que las personas, y en específico los parlamentarios, no pueden votar, digamos, en términos personales de lo que a ellos les parece el proyecto. Ellos son elegidos por una comunidad, por tanto ellos también deben escuchar a esa comunidad para poder votar. Además está dentro del programa de gobierno también, por lo menos los que son de gobierno. Claro, por ejemplo, nosotros aquí en la región, los 2 parlamentarios apoyan el proyecto, afortunadamente, que el diputado Rocaful y el diputado Mirosevich. Ahora bien, este proyecto tiene casi el 78% de respaldo ciudadano, es decir, el 78% de las personas consultadas señalan que el proyecto debería ser aprobado por el Parlamento. Y lo que también un poco te decía antes, es decir, lo que yo no quisiera para mi vida, quizás cualquier mujer no esté de acuerdo, digamos, con interrumpir un embarazo, pero yo no tengo por qué, digamos, prohibir a otra mujer que sí lo haga. Y en ese sentido yo creo que el proyecto, siendo voluntario y no obligatorio, porque el CERNAM no está llamando a votar, ni tampoco está llamando, digamos, a abortar, sino lo que está haciendo el CERNAM es dar la posibilidad a través de este proyecto que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Y por eso también es que necesitamos mayor representación femenina en el Parlamento, porque si tú te fijas, las comisiones que se han generado para estos espacios son solamente hombres. Hay mayoría de hombres en la Comisión de Salud, mayoría de hombres en la Comisión de Constitución, y yo dudo que un hombre, digamos, tenga la certeza exacta de lo que significa vivir un proceso de embarazo con riesgo de vida, con malformación fetal, producto de una violación. Sí, o haber sufrido una violación como para sentir lo que exactamente, significa. Entonces claramente ahí también un poco hay que ponerse en los zapatos de la otra persona en relación a lo que está viviendo, y al menos si tú no estás de acuerdo con el proyecto, dar la posibilidad para que la otra persona decida independientemente de lo que decida. Es decir, si la mujer fue violada y decide llegar a término a su embarazo, es su decisión y es respetable. Pero si no lo quiere hacer, no tenemos por qué obligarla. Yo creo que también tenemos que dar la garantía como Estado en que efectivamente las mujeres decidan por sobre ellas mismas. Tú tocaste también un tema al principio que yo creo que empaña todos los años esta conmemoración del Día de la Mujer, que son los femicidios. Formalmente ya hay 5 a esta fecha en el año, posible 6º por esta mujer o resto de mujeres descuartizadas que aparecieron en el Mapocho, y por muchas campañas que se han hecho, por muchos trabajos que se ha invertido en tratar de que esto se disminuya, es una conducta que está ahí, subyace en las prácticas de las relaciones de pareja en nuestro país. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el camino indicado para romper esto o quebrar esto? Porque además no solamente una estadística alta la que tenemos, sino que es muy por sobre incluso los promedios en Latinoamérica. Tenemos un grado de violencia importante dentro de las parejas en nuestro país.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en la violencia hay un montón de factores que inciden. Lamentablemente, muchas mujeres que mueren a manos de un agresor mueren en sus propios espacios donde se supone que es la máxima seguridad para cualquier persona, que es tu casa, donde tú te sientes mayoritariamente más seguro, es donde muchas mujeres mueren y mueren en su propia cama. Entonces, esta situación de no terminar o de llevar o sobrellevar relaciones enfermizas provocan también este tipo de cosas. O sea, tampoco hay una justificación de los celos, de que la persona rehace su vida o una serie de otras situaciones, sino que aquí también hay conductas en las cuales socialmente permitimos y consentimos también que hay un sentido de pertenencia sobre las mujeres. Eso es lo que te quería comentar, o sea, porque el trasfondo, generalmente de homicidio es por el tema de celos. Sí. Y cuando uno está por medio de los celos es una cosa de posesión del otro, ¿no? Y claro, socialmente, culturalmente todavía es como la mujer es de un hombre, no son una pareja, son de. ¿Eso es lo que tú crees que de fondo influye en que socialmente sea, entre comillas, más aceptado todavía y que siga ocurriendo los volúmenes que ocurre? Mira, fíjate que hoy día la violencia en nuestro país es tremendamente transversal. Nosotros la vemos a diario. Tú puedes ver una mujer de escasa educación, de escasos recursos, hasta una mujer uniformada que vive violencia. Nosotros hemos atendido mujeres profesionales que viven violencia. Y no es una situación que ya esté radicada en un sector de la población, sino que está completamente transversalizada. La violencia ya ha llegado a extremos en los cuales lo que se podía llamar en algún minuto que tenía que ver con la condición económica, ya ni siquiera eso. En la misma prensa lo hemos visto. El año pasado un matrimonio de 90 y tantos años, el marido mató a la esposa de 92 años y él tenía 96. O sea, uno dice, ¿cómo un hombre de 96 años, claro, digamos, puede tener una conducta celópata o, digamos, dirigiendo esos términos? Pero es completamente transversal. Fíjate que también, por ejemplo, han fallecido niñas de 14, 15 años a manos de un pololo, porque tenemos, digamos, como sociedad, conductas también desde la juventud donde se justifican este autocontrol. Es decir, la mujer se tiene que vestir de una manera, tiene que actuar de una manera, se le pueden revisar todas las redes sociales, digamos, para poder saber en qué está haciendo. Entonces, lamentablemente, no hay una situación de detección precoz en relación a eso. Es decir, la familia no se dio cuenta de lo que estaba pasando, los amigos no se dieron cuenta, los colegas de trabajo nunca la vieron, por ejemplo, llegar golpeada y nunca denunciaron. Nunca nadie ve nada, ¿no? Nunca nadie ve nada. Bueno, siempre cuando hay un caso dicen los vecinos, pero se veían tan bien, tan felices. Se veían felices, nunca escuchamos ni un ruido, siempre la misma temática. Y la verdad que eso es mayor. Por eso, cuando tú, como raya para la suma, tú dices, bueno, ¿quién es el responsable de todo esto? Yo creo que los responsables somos todos y todas, porque finalmente acá hay una responsabilidad de los medios de comunicación, cómo nos comunican también, y cómo muchas veces esto es cierto de que se liga a los estereotipos también sociales, que es decir, la mujer de alguna manera provocó la situación, la mujer iba vestida de tal manera que provocó esta situación también. Pero, y muchas veces los mismos hombres dicen, sí, porque las mujeres tienen la culpa porque ellos crían a hombres machistas. También es otra excusa. Pero los hombres también crían, po. Los hombres son padres, también crían, entonces tenemos responsabilidades compartidas, tenemos responsabilidades como sociedad, porque claramente aquí también cuando se ven estos casos hay que denunciarlos. O sea, yo no puedo esperar que una persona o una mujer de mi entorno muera a manos de su pareja para preocuparme. Yo creo que por eso estas alianzas desde lo público, desde lo privado, desde los medios de comunicación, desde los actores sociales que son tremendamente relevantes. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos capacitando mujeres y hombres en prevención de violencia contra las mujeres como monitores y monitoras. Porque finalmente en una junta de vecinos, por ejemplo, la dirigente tanto, tiene un entorno conocido. La mujer que es golpeada, ¿a quién recurre primero? ¿Recurre a nosotros como CERNAM? ¿Va a Carabineros o le cuenta a la dirigente? Claro. Entonces, esa red obviamente es mucho más cercana y es a la que tenemos que llegar en primera instancia para que también sea de alguna manera un brazo aliado para poder llegar con estas temáticas. ¿Y qué pasa con los niños? Porque al final ellos son los que estar repitiendo las conductas y así, digamos, podríamos no terminar nunca con el problema. Sí. Hay un foco también para en la educación formal, desde pequeños los niños en los colegios, poder
mostrarle esta realidad y planteárselo de forma, entre comillas, positiva para que ellos desarrollen un cambio en su personalidad o el entorno en el que viven lo vean de una manera distinta, o lo cuestionen al menos? Yo creo que claramente aquí también hay un tema de educación, digamos, desde la primera infancia, que es donde está el sentido también de formación de quiénes van a ser los futuros adultos. Nosotros no trabajamos con niños, ni con niñas tampoco, pero sí trabajamos con jóvenes. Entonces, a estos jóvenes, por ejemplo, se le han hecho talleres de prevención de violencia en el pololeo y muchas veces ellos mismos nos cuentan. Digamos, sus experiencias, nos cuentan, por ejemplo, cómo se dan sus relaciones también a veces de mucha dependencia en algunos sentidos, y por eso también para nosotros es tremendamente importante que las mujeres tengan una autonomía económica. Fíjate que cuando la mujer tiene una autonomía económica y cuando trabaja y tiene su ingreso, la mujer también pone límites distintos. Y eso no se da, por ejemplo, en mujeres que claramente son totalmente dependientes, y obviamente el agresor para ella es la persona que las mantiene. Sienten que tienen más control. Por tanto, permiten, digamos, una y otra acción, porque finalmente es la persona que digamos, que paga las cosas de la casa, que le paga la cosa a los niños. Entonces, claramente también hay una situación compleja, además que acá también entran otros actores, la familia, los amigos. El tema de la autoestima ahí también. Pero cómo te vas a separar, es una situación puntual, esto va a pasar. Entonces, aquí hay muchas cosas. La verdad que es un tremendo trabajo, el trabajo de la violencia contra las mujeres. Qué bueno que haya un ministerio ahora, porque obviamente eso implica mayores recursos precisamente para cambiar este tipo de conducta. Exactamente, yo creo que es lo que nos faltaba también para fortalecer, pero también siempre haciendo un llamado importante a quienes son parte de la sociedad civil en este sentido, y a todos en realidad, porque aquí de alguna manera se pueden generar acciones con voluntades en relación a lo que estamos viviendo como país. Y volviéndolo al principio, la actividad de mañana, ¿dónde va a ser este evento? El acto mañana es en el frontis de la Intendencia Regional. Este acto lo hemos organizado en conjunto con el Consejo de la Cultura y las Artes y también con la Intendencia Regional, bueno, aprovechando además que tenemos una de las dos intendentas a nivel nacional, donde claramente hay mucho que destacar también. No es fácil tener... Si para una mujer, digamos, no es fácil trabajar y además, por ejemplo, ser mamá, tampoco es fácil, digamos, trabajar, ser mamá y además tener... Un alto cargo público. Un cargo público donde claramente los tiempos y los horarios son bastante distintos. Hemos coordinado con el Consejo de Cultura y las Artes para este evento, como lo hicimos el año pasado. La verdad que súper agradecida de su director y del equipo con el cual hemos trabajado. El acto lo encabeza la Intendente Regional. Por supuesto, hemos invitado a los 4 alcaldes, hemos invitado a todos los concejales y concejalas, a los consejeros y a las consejeras. En realidad las invitaciones son tremendamente transversales. A nosotros lo que nos interesa, y más que, digamos, de alguna manera destacar lo que ha hecho el Servicio Nacional de la Mujer, a lo que a nosotros más nos importa, es que mañana las mujeres se autoconvoquen para de alguna manera también reconocer que, si bien es cierto, hemos avanzado en derechos, pero nos faltan muchos más. Es decir, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, que normalmente llegan con una flor, que llegan con un, no sé, con un chocolate. O sea, en realidad todas esas cosas se agradecen siempre, pero lo que claramente las mujeres necesitamos en este país es emparejar la cancha y salir del mismo lugar de la corrida, porque claramente no es lo que tenemos hoy día. Hoy día es muy distinto ser mujer a ser hombre en este país. Es muy distinto ser mamá, es muy distinto trabajar, es muy distinto tener cargo público o no público, pero es muy difícil poder lidiar con una serie de funciones, porque además cuando en un hogar hay hijos, hijas y muchas veces familiares postrados, quien deja su vida, digamos, puertas a la calle es la mujer y no el hombre. Y la mujer tiene que asumir esas funciones como tantas otras que asume todos los días. Incluso muchas mujeres se dan hasta el tiempo para ser dirigentes. Imagínate, en nuestra región la mayoría de las organizaciones sociales están compuestas por mujeres y presidentas, y los comités de allegados, obviamente las agrupaciones de mujeres, hasta organizaciones deportivas son hoy y día de adultos mayores también presididas por mujeres. Por tanto, no solamente entendiendo que tienes un montón de cosas que hacer como mujer en el día, además te das tiempo también para la vocación social. Así es que yo aprovecho
aprovecho la invitación y agradecerte, por supuesto, pero también agradecer y invitar a todas las amigas y por qué no también a los amigos mañana, para que nos acompañen en este acto cultural, en este acto de conmemoración del 8 de marzo, pero donde sin duda también tenemos que destacar y relevar las acciones que en este año casi 2 de la presidenta Bachelet hemos avanzado, y por supuesto también destacar que necesitamos más y más derechos. Gracias por venir esta noche. No, gracias a ti. Y seguramente te tendremos en alguna otra oportunidad, ojalá con buenas noticias de los temas que están tratando en el Congreso. Muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.